capítulo. Hoy pues estudiamos el capítulo número 12 del libro de Primera de Corintios y posiblemente usted tenga incertidumbres, preguntas. Titín, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es el regalo que recibo de parte de Dios? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Posiblemente hoy Dios le dé confirmación o posiblemente Dios le despierte la duda para entonces empezar a anhelar estos dones. ¿Sí? Pero lo importante que tenemos que entender y conocer y saber es que todo esto Dios lo entrega para beneficio del cuerpo de Cristo, para que Derek sea beneficiado, para que Bruni sea beneficiada, para que Rosimar, Lisette, mi hermano Martín sean beneficiados, Cesarina, Christopher, Deya, Elizabeth, Evelyn, cada persona, Genesis, George, que está aquí conectada, Gilma, Jennifer, Jaime, todos seamos beneficiados de lo que usted ha recibido del cielo. ¿Sí? Pues vamos a entender un poco más leyendo las escrituras. Y pues este es un tema prácticamente ya distinto a lo que se viene hablando anteriormente, a las amonestaciones que han recibido los corintios. Y pues algo que yo le decía al principio es como Pablo empieza esta carta. Él empieza esta carta honrando a los hermanos. Y llega un momento en el capítulo 11 que dice, los alabo. Pero le ha dado duro. Ajá. Le ha dado duro a los muchachos, a nosotros también. A las mujeres, a los hombres, a los que se sienten mayor, a los que se sienten menor. Le ha dado duro a cada uno. Y pues eso es bendición porque nos corrige para mejorar. Así que vamos a continuar con este capítulo. El de ayer pues cerró sobre la cena del Señor y cómo debemos de honrar esta cena tan especial que nos recuerda de la libertad que ahora vivimos nosotros en Cristo Jesús. Pues leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo como subtítulo los dones espirituales. Fuerte, ¿ah? Qué emoción, de verdad a mí me emociona este capítulo. A ver qué me toca. Ay, no, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Dice el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí hacemos un stop. Les recuerdo, yo leo la versión Reina Valera 1960. Pues ahora hay muchas versiones. Usted puede leer su versión, no hay problema. Pero por el lenguaje así de Don Quijote, a veces nos confundimos. Pero por eso hacemos esto para explicarlo. La palabra don significa regalo. Y pues es espiritual. Entonces es un regalo espiritual. Un regalo de Dios que es espíritu. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo aquí hablaba no de que ignores que hay dones espirituales, sino que no ignores que la manifestación tan gloriosa de los dones espirituales que estaba viviendo en Corintios, había que organizarlo, ordenarlo y saber por qué razón lo recibes y para qué, cuál es el propósito. Entonces, las habilidades especiales que se le da a cada persona por el Espíritu Santo son llamados dones espirituales. Y esto nos capacita para ministrar a la necesidad del cuerpo de Cristo. La palabra ministrar es servir. Entonces, cuando usted es un ministro del Señor, usted es un servidor. Cuando usted ministra al Señor, no al pueblo. Aquel que ministra al pueblo es el Espíritu. O sea, que le sirve. Mira qué glorioso, ¿no? Que Él se manifiesta en nosotros. Pero entonces estos dones era para cubrir necesidades del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, de nosotros, de los creyentes. O sea, aquí en este capítulo no nos va a mostrar una lista exhaustiva o una lista larga de los dones espirituales, porque no son todos los dones. Cuando estudiamos Romanos, en el capítulo 12, también hay otros dones. En Efesios, capítulo 4, cuando nos toque estudiarlo, hay otros dones. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versos 10 al 11, también hay ejemplos de otros dones espirituales. Y dice la Biblia, la multiformidad de la gracia. Porque a veces creemos que solamente hay dones específicos y si esto que tú estás haciendo
no son los dones que yo creo que son los únicos que hay, entonces no lo puedes hacer, eso es del diablo. No, y la música que estás haciendo es del diablo. No, y la alabanza o la danza o la manera en cómo estás llevando el ministerio es del diablo, porque no es como en mi iglesia lo practican. Y entonces empezamos a obstruir, dice la Biblia, la multiformidad, porque la gracia de Dios es multiforme, no solamente a través de una predicación o a través de un tipo de alabanza, como usted se ha acostumbrado culturalmente, se ha compaginado, sino que es multiforme. Y por esa razón, la diversidad de los dones. Los dones que están aquí establecidos en el capítulo 12 no son los únicos que hay, quiero que sepa, pero vamos a hablar de ellos, ¿sí? Y entender principalmente, usted quédese con esto en la cabeza, todos estos dones proceden de un mismo espíritu, con el propósito de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia. Eso es lo único que tiene que tener en su mente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué razón Pablo habla de esto? Es que estaba ocurriendo algo. En lugar de que estos dones unifiquen o edifiquen la iglesia en Corintios, los dones espirituales lo estaban dividiendo. Qué loco, ¿no? Ya prácticamente esto se estaba convirtiendo en un símbolo de poder espiritual. Ya era prácticamente una rivalidad que estaba originando estos dones, porque algunos pensaban que eran más espirituales que otros, o que su don era más importante que el de otro, porque su propósito siempre era supuestamente hacer una obra específica, como revelar sueños, como interpretar lenguas. Entonces ya empezó esto a dividir. Y como leímos al principio de este capítulo, en Corintios ya había una rivalidad de preferencia en los maestros o líderes que habían. No, que yo soy discípulo de Apolo, y yo soy discípulo de Cefas, y yo de Pedro, y yo de Pablo. Entonces ya había una rivalidad de liderazgo, no, que mi líder tiene una unción distinta, y eso pasa en la actualidad. No, que en mi iglesia hay una cosa, no, que es que mi iglesia no está en nada, yo quiero ir para la tuya. Y empezamos entonces a depender de los dones del escogido de Dios para llevar la labor de pastorear o de guiar a las ovejas. Pasa en la actualidad. Y lo mismo que estaba pasando en la iglesia en Corintios. Había una disputa de que no, mi líder tiene más flow, más fuego, tiene más revelación, habla más pretty. Y es lo mismo que estaba ocurriendo en este momento en Corintios. Así que vamos a seguir. Versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, tú andabas por ahí a lo loco y no sabías, ni tenías idea de que esa libertad o ese libertinaje sexual que estabas viviendo te estaba llevando a la muerte, y es lo que te tenía frustrado en casa, es lo que te tenía con falta de paz y con falta de libertad. Antes, el pecado te llevaba como un ídolo mudo. El ídolo que es mudo, o sea, los ídolos que están hechos de piedra, que usted ve por ahí, si no lo mueve un hombre de un lugar a otro, no se mueve, porque es algo sin vida. Y así mismo usted andaba cuando estaba sin Cristo o en el pecado. Usted estaba sin vida, por ende el pecado lo llevaba cuando él quería. Y había momentos donde usted decía, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy ingiriendo este líquido? ¿Por qué estoy bebiendo? ¿Por qué me estoy drogando? ¿Por qué estoy acudiendo a tal persona? ¿Qué me está pasando? Eras como un ídolo mudo. El pecado te llevaba donde le daba la gana, aunque tú no quisieras, porque eras esclavo. Esto era lo que estaba ocurriendo antes de que Cristo viniera a los pies, antes de usted viniera a los pies de Cristo. Y de igual manera, en Corinto estaba pasando lo mismo. Entonces dice, por tanto, os hago saber, el verso 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón Pablo enmarca esto? ¿Qué estaba ocurriendo en este momento que Pablo dice, hey, cualquiera que hable por el Espíritu de Dios no puede llamar a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor
si no tiene el Espíritu Santo, porque es una revelación. Ahora, para entender la palabra anatema, quise hacer unas pequeñas especificaciones para que usted esté claro, porque posiblemente le confunde la palabra herejía. Me han hablado de herejía, pero no sé qué es hereje. Apostasía, ¿qué es apostasía? De blasfemia, ¿qué es blasfemia? Anatema, ¿qué es anatema? Y hay muchas personas que confunden. Anatema es lo mismo que herejía, es lo mismo que blasfemia, es lo mismo que apostasía. Pero no, para nada, no es así. Y para entender la palabra anatema que utiliza aquí nuestro hermano Pablo, quiero explicar cada función o cada expresión o cada adjetivo que describe. Entonces, el hereje o la herejía es cualquier creencia que la persona ha adoptado personalmente que esté en desacuerdo con la original. En este caso, con la sana doctrina. Si usted tiene la Biblia y usted está en desacuerdo con algo que dice esta palabra, usted es hereje. O usted cree en cierta parte de la Biblia, pero en otra parte no la cree, que es una tontería, ¿no? Pero nos pasa, eso es herejía, porque está en desacuerdo con lo establecido. Entonces, la herejía ocasiona que te cataloguen como un anatema, porque el anatema es una condena que se te entrega de apartarte de la sociedad por la herejía, por ponerte en contra, ¿sí? Ahora, la apostasía es la renuncia formal, o sea, yo abandono esta doctrina, la abandono por completo, esto es apostasía. Y la blasfemia, entonces, es una injuria o una irreverencia hacia la doctrina, ¿sí? O sea, tú puedes blasfemar y te puedes arrepentir, te mantienes. Hermano, ¿podría repetir eso que dijo? Porque, o sea, y disculpe que lo interrumpa porque me parece interesante, pues, que eso yo estoy anotando y quisiera como que me repita acerca de la apostasía y de lo último que acaba de mencionar, pues. Ok, vamos con Quedó un eso. poquito Gracias, mi hermano. rápido, un poquito rápido. Claro. Gracias, mi hermano, por dar esa claridad. Bueno, la herejía o el hereje es la creencia que un individuo adopta en desacuerdo con la doctrina original. Como le digo, por ejemplo, aquí está la doctrina original y que de repente en una parte de la Biblia le diga, pues, el hablar en lengua, pero usted no cree en el hablar en lengua. Está siendo hereje, porque vamos a hablar del hablar en lengua en el capítulo 14 y que es algo verídico, es algo de lo cual yo también soy partícipe y experimento en mi intimidad con el Señor, pero usted no está en acuerdo con esto. Entonces usted es hereje, porque está en desacuerdo con lo establecido en la palabra. Apostasía, la palabra apóstata o apostasía es aquel que renuncia formalmente o abandona una doctrina o en este caso una religión. ¿Por qué digo doctrina? Porque es lo que se estableció en la Biblia, ¿sí? Entonces, la apostasía es renuncia, abandono formal, o sea, yo decido abandonarlo. La blasfemia, entonces, es una injuria o irreverencia hacia la doctrina. Blasfemia es una injuria o una irreverencia hacia la doctrina. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, cualquiera puede blasfemar contra mí o contra el Padre, pero el pecado que no es perdonado es que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón Jesús hace esta acotación? Porque el Espíritu es el poder. El Espíritu es la manifestación de poder de Dios. Esta es la expresión de Dios en poder. Entonces, cuando tú le acreditas el crédito o la gloria que le pertenece al Espíritu Santo a un demonio o a un santo o a cualquier otro ser que no es el Espíritu Santo, estás blasfemando, estás siendo irreverente, perdón, porque no estás dándole la gloria a aquel que se la merece. Y esto es lo que ocurrió en ese momento. Ellos le acreditaron, los fariseos le acreditaron el poder del Espíritu Santo a Belcebú, que era lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando Jesús
da esta citación. Entonces la palabra anatema es la condena de ser apartado, o sea, eres expulsado. O sea, no eres partícipe del cuerpo. Entonces, cuando leemos aquí el versículo 3, dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o llama que Jesús está excluido de la verdad, o que Jesús está hablando cosas fuera de la verdad, cuando Él es la verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, cualquiera familia, cualquier persona puede proclamar o hablar de parte de Dios. Cualquiera puede decir o proclamar que habla de parte de Dios. El mundo está lleno de falsos maestros, de falsos profetas. Entonces Pablo en esta cita nos da una manera de examinar. Mi hermano, Dios te bendiga. Estoy en el devocional. Te llamo al terminar. Te amo. Bendiciones. Entonces, Pablo en este momento nos da un examen para ayudarnos a discernir, o sea, para poder descubrir si un mensaje proviene de Dios o no proviene de Dios. ¿Y cuál es la clave? Que la persona que está hablando supuestamente de parte de Dios tiene que confesar que Jesús es el Señor. Así que usted no puede aceptar fácilmente la palabra de cualquier persona. Disculpa que le interrumpa, hermano. Ese es como decir que cualquier persona tiene que, Dios me dijo que tienes que dejar esto. Y tú te quedas como que, hey, ¿qué está pasando? Así mismo es. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de aquel que dice de parte de Dios y de aquel que lo recibe. Porque todo lo que se habla de parte de Dios ya está escrito aquí. Ya está escrito en este lugar. Entonces, aquel que vive en intimidad con el Señor tiene que entender algo, familia. Un profeta confirma. Un profeta te da confirmación. Una persona que habla de parte de Dios te confirma. Y perdona que lo repita, pero es importante entender que el Padre primeramente nos habla directamente a nosotros. Obviamente, si no vivimos una vida de intimidad, pues, ¿cómo nos va a hablar el Señor, no? Pero aquel que vive en intimidad puede recibir la confirmación de parte de un hombre de Dios. Wow, sí, el Señor me lo entregó en un sueño o me lo entregó en un tiempo de intimidad. El Señor me lo dijo. Ahora bien, si posiblemente hemos descuidado la intimidad con el Señor y una persona dice de parte de Dios, te digo esto y esto y esto, usted tiene la responsabilidad de confirmarlo en la intimidad. Por esa razón Pablo dijo, examínalo todo, retened lo bueno y desecha lo malo. Pero lo importante es examinarlo todo. No venir de buenas a primeras y que sí, el Señor me lo dijo. Wait, porque hay falsos profetas y hay personas que hablan y proclaman decir que hablan de parte de Dios, pero usted tiene que examinarlo, la responsabilidad de ponerlo a fuego para ver si permanece, ¿sí? Porque de repente le dicen, no, que este es el hombre de tu vida, porque el Señor me lo dice, y de repente no es así. O viceversa, el Señor me dice que lo dejes, y usted viene y lo deja porque usted está obedeciendo al hombre de Dios. Y cuando vas a ver, el Señor jamás te había dicho eso. Son cosas que usted tiene que siempre evaluar y entender que aquel que no profesa a Cristo, aquel que no ve a Jesús como Dios mismo, estamos en peligro de extinción. Tenemos que entonces evaluarlo, porque sí, Jesús, muchos dicen que Jesús fue profeta, claro, también fue pastor, también fue maestro y desempeñó todos los dones, pero esos títulos no le quita la supremacía o la soberanía a Jesucristo. Es lo que tenemos que mantener en entendimiento. Por esa razón, el Apocalipsis termina diciendo, ven, estamos esperando. Proclama a Cristo desde el principio hasta el fin. A Cristo se le ha dado gloria desde el antiguo pacto. No ahora que encomendó esto. Ya Dios sabía lo que estaba planeando porque es Él mismo. Por esa razón Jesús dijo, el que me ve a mí ve al Padre. Y muchas personas pues tienen ese tipo de disensión. Pero tenemos que aclarar acá sobre la veracidad de Jesucristo. Y por esa razón Pablo enfatiza, aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios puede llamar a Jesús Señor. No de boca a lo loco. Porque para llamarlo Señor tienen que entender que
está entonces bajo la autoridad y el liderazgo de Jesús. Cuando tú llamas a Jesús Señor o a cualquier persona tu Señor, tú estás diciendo, esa es mi autoridad. Por ende, yo lo obedezco. Y si yo no reflejo en obediencia con mis acciones que Jesús es mi Señor, entonces no lo estoy haciendo de corazón, sino de la boca para afuera. Entonces, la persona que habla de parte de Dios también tiene que ser un ejemplo vivo de que está bajo la autoridad y el liderazgo de Cristo Jesús. No es simplemente decirlo. No, si yo creo en Jesús, no lo reflejas. Entonces hay que tener cuidado y sopesarlo. Sí, tampoco es desecharlo, es examinarlo. Seguimos. Si no nos quedamos ahí mucho tiempo. El 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Recuerda, la palabra don es regalo, pero el Espíritu es el mismo. Y tiene la E en mayúscula. O sea, se refiere al Espíritu Santo de Dios, no a cualquier espíritu. El 5 dice, hay diversidad de ministerio o de tipos o maneras de servirle al Señor, pero el Señor, con ese mayúscula, que es Cristo Jesús, es el mismo, acreditándolo a aquel que merece gloria, crédito y honra. Y hay diversidad de operaciones o de manera de operar, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y me encanta cómo Pablo da la honra al Espíritu de Dios, al Señor y a Dios, haciendo honor a que son uno mismo. ¿Te das cuenta? Lo que ocurre con los ministerios, con las operaciones y con la diversidad de dones, se le acredita a uno mismo en expresiones distintas o en funciones distintas. Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre. ¿Por qué le acredita todo a uno mismo? Porque es uno mismo. Y seguimos diciendo, leyendo el 7, pero a cada uno de nosotros se les da la manifestación del Espíritu de Dios para provecho, porque este es dada por el Espíritu. A usted es dada, a usted se le da por el Espíritu de Dios palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí pues tenemos que comprender algunas cosas. Por ejemplo, vamos a explicar los dones. Recuerde, siempre examínelo todo. No se quede con lo que Fitín le dijo y que ya Fitín me lo dijo o yo creo en el hermano. No, usted examínelo, ¿sí? Porque yo puedo errar o así usted está en acuerdo conmigo y usted está claro. Usted órelo, investigue por su lado, importante, haga la tarea. Pero con todo temor y temblor, les explico. Por ejemplo, el verso 8 habla, empieza con los dones de palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Sencillo, comprensión de los misterios de Dios. La palabra de sabiduría es un don y es comprensión de los misterios de Dios. Por ejemplo, y por esa razón nosotros hacemos el estudio cultural. Porque hay cosas que son literal en la Biblia y lo hemos tomado como espiritual. Hay otras cosas que son espirituales, como Jesucristo cuando hablaba en parábola. Él cómo iba a explicar un reino espiritual a personas que nunca habían experimentado lo espiritual. Entonces allí él utilizaba estratégicamente parábolas. Y para usted comprender o entender lo que Jesucristo quería enseñarle, requería palabra de sabiduría, que es la comprensión de los misterios de Dios, cosa que no se había revelado en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto no se habló del reino de los cielos. Cuando Cristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que necesito palabra de sabiduría para expresarle algo que usted nunca ha experimentado, los misterios de Dios.
Entonces esto es palabra de sabiduría. La comprensión de los misterios de Dios. ¿Sí? Como por ejemplo, ayer lo que hablamos del versículo 10 del capítulo 11 de Primera de Corintios, con respecto al a la mujer tiene que estar bajo autoridad y colocarse un manto. Y hablamos de todo un régimen espiritual y de unos niveles jerárquicos espiritual. Usted dijo, wow, entiendo, recibo, comprendo. Entonces ahí Dios nos permitió recibir palabra de sabiduría para que haya comprensión de este misterio que el Espíritu le revela o le inspira a Pablo en el momento que lo expuso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente don? Dice, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la capacidad que te da el mismo Espíritu Santo de Dios o la revelación que te da el Espíritu Santo de Dios para comprender el pasado y el presente de una persona. Para hablarle y comprender el pasado y el presente de una persona. Esto es don de ciencia. Como todo don, como todo regalo de Dios, dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14, que se deben de poner en práctica. Los dones usted lo tiene que poner en práctica para que se desarrollen. Y esto es, dice la Biblia, que aquellos que ponen los dones en práctica, eso está en Hebreos capítulo 5, verso 14, eso están comiendo comida sólida. ¿Sí? Entonces, el don de ciencia usted lo puede poner en práctica. Se lo expreso por experiencia personal. Usted lo puede poner en práctica orando por una persona. Usted puede agarrar ahorita mismo a Christopher o a Derek y ustedes pueden orar entre ustedes. Padre, en nombre de Jesús, revélame algo del hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene que ejercitar los dones para edificar el cuerpo. ¿Sí? Entonces, es la capacidad que el Señor nos da o la revelación, perdón, del pasado y el presente de una persona. Bien. Vamos por el 8. Viene el 9. A otros, fe por el mismo Espíritu. El Señor nos insta, como los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Pero ciertamente habían personas que tenían mayor fe y menos fe. Esto es un don que le da el Espíritu de Dios a ciertas personas. No por esto, miren, le explico algo. Usted no tiene que ser, perdón por el ejemplo, con todo respeto, usted no tiene que ser payaso para hacer payasadas, ¿sí? Ahora, hablemoslos en la parte reverente de la palabra. Usted no tiene que ser necesariamente profeta para hablar profecías. En cierto momento Dios lo puede utilizar en profecía sin ser o tener el llamado a profeta. Tienen que entender esto. Otros tienen el llamado a ser profeta, por ende tienen ciertos estatutos, ciertas cosas que tienen que cumplir. Generalmente un profeta es una persona aislada. Es una persona que difícilmente puede estar en comunión con otras personas, aunque debe hacerlo. Porque el profeta le corresponde hablar lo que Dios le dice, no importando si sea una palabra de reprensión, de golpe, de condenación o de bendición. Entonces, no todo el mundo le caía bien a los profetas en el antiguo pacto y en la actualidad ocurre lo mismo. Hay personas que dicen que el último profeta fue Juan el Bautista, pero Cristo Jesús habló muchas profecías y podemos verlo en Mateo 24, entre otras cosas que habló sobre la sal de la tierra, sobre el reino de los cielos. Él habló mucha profecía. Y estamos viendo en este capítulo que aún hay don de profecía. Por ende, aún Dios sigue hablando a través de los hijos. Así que tenemos que bíblicamente entender esto. No porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra. Sí, entonces, el don que viene, don de fe, por ejemplo, un ejemplo verídico para mí, mi esposa.
Mi esposa es una mujer de fe, pero una fe de otro nivel. Y mi esposa tiene muchas carencias, pero a la hora de fe, hermano y hermana que me escuche, esa mujer cree hasta la muerte y nada la hace dudar. Nosotros dudamos, somos seres humanos, yo dudo, pero mi esposa, familia, cuando el Señor le estableció algo o le dijo algo, hermanos, yo era una persona destructiva, un hombre totalmente esclavizado al pecado. Y una vez mi esposa recibe confirmación de que yo era el esposo de ella. Y muchas personas le dicen, ¿cómo duraste? ¿Cómo aguantaste 9 años de infidelidad? ¿Cómo aguantaste tanto? Hay personas que tienen un don de fe. Y esta es lo que el Padre nos está revelando acá. Usted no lo puede comprender porque es fe. Es creer convencido de lo que el Padre le ha determinado. Si usted está carente de algo de esto, pídale al Señor. No, que estoy desesperado por la pareja y no llega. Dime, mi amor. Dice mi esposa que no es comprender la fe ni entender la fe, sino que aunque no la entiendas, creer y obedecer. Confiar en el Señor y obedecerle. Entonces, pues, yo soy testigo, familia. La fe que tiene mi esposa no la puedo comparar. Ese es un don, un regalo que el Señor nos ha entregado. Así que si usted es carente, pídalo. Dice, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Pues dones de sanidad, creo que está claro. Dice la Biblia, Pablo decía, Jesús mismo decía, ¿fue Jesús o fue Pablo? Bueno, el Espíritu Santo decía que aquellos que creen y son bautizados, estas señales los seguirán. Que pisarán en lugares donde hay fuego y no se quemarán. Habrán serpientes que lo picarán, comerán cosas mortíferas y no le hará daño. Todos estos dones o todos estos milagros le persigan a usted. Todos estos dones nos tienen que perseguir a nosotros, no nosotros perseguir los dones. Quiero educarme, quiero conocer más. Gloria a Dios, usted se puede educar, pero no tiene que perseguir el don. Tiene que entender que lo que nos corresponde es obedecer y creer. Y recuerde que usted se puede matar pidiéndolo. Sí, pero dice la Biblia aquí en el 11, pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es importante entender esto. Y por esa razón, usted tiene que doblegar su orgullo. Y si Adriana tiene el don de ciencia, acuda a la hermana. Si Bruni, Dios le dio don de sabiduría, pídale consejo a la hermana. Si Cesarina, Dios le dio el don de sanidad, pídale oración a Cesarina. Entonces, doblegamos nuestra humanidad y acudimos al cuerpo de Cristo porque esto es para edificación. Y de igual manera, si Cesarina tiene el don de sanidad y la persona requiere sanidad, como Pablo mismo hizo, primero le pide autorización. Padre, ¿usted quiere que lo sane, Señor? Sí, ok, ven acá, pa. Y Dios entonces hace conforme a su voluntad. Esto es verídico. Otra palabra de profecía. La palabra de profecía normalmente es la voz de Dios a través de un hombre asignado para esta labor o ministerio o servicio al cuerpo de Cristo. Y generalmente es con respecto al futuro, lo que está por venir. Pero importante, todo profeta habla lo que ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Importante. El profeta puede hacer confirmación de los últimos tiempos que se avecina o de lo que ocurrió en la iglesia de Gálatas o en la iglesia de Tesalónica y que está ocurriendo exactamente aquí en su congregación, en cierta congregación. Pero ya el Padre lo estableció en su palabra. No es inventar cosas nuevas, no es decir, Cristo viene mañana a las 5 de la tarde porque Dios me lo dijo. Arrepientas. ¿Sí? Ya todo está escrito. Y si el Señor dijo que ni aún los ángeles, ni siquiera yo, dijo el Señor Jesús, sé el día ni la hora, créalo, porque ya está escrito. Y a otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas.
Sí, esto está claro. Igual sobre las lenguas lo vamos a hablar en el capítulo 14, lo va a hablar nuestro hermano Adrián, que ahí se da mucha profundidad sobre el don de lengua. Ahora, entienda algo, el don de profecía no es simplemente hablar del futuro. Mayormente se habla del futuro, pero también es la predicación de la palabra de Dios. El predicador en ciertos momentos profetiza. Y recuerde que la persona siendo utilizada no es la que conoce su situación, sino el Espíritu Santo que habita en usted y que está pasando la situación con usted. Por ende, el predicador puede darle palabra profética. Usted dice, yo lo recibo porque yo, eso que el hermano dijo, yo lo recibí en un sueño, o el Señor me lo dijo en un tiempo de intimidad, y sabes, yo creo que es así, o yo soñé esto, y ahora mira, lo está confirmando. El siervo de Dios no sabe, pero está siendo utilizado por el Padre a través de la predicación en profecía, o en palabra de ciencia, o en palabra de sabiduría. ¿Sí? Si hay preguntas, usted lo va apuntando y al final lo conversamos. Bien, recuerde que usted no puede sacar provecho de los dones que el Señor le entrega y que está cobrando, pidiendo plata. Si alguien lo quiere bendecir, gloria a Dios, porque el Padre conoce la necesidad del siervo y Dios entonces le provee. Pero esto no es de que vamos a hacer como muchos hacen, de que no, que para que me envíe una ofrenda por la palabra que le di. Cuidado, cuidado con eso. No saque provecho de algo que usted ha recibido por gracia. Seguimos. El 12 dice, un cuerpo, muchos miembros. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pablo aquí compara el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Cada parte tiene una función especial que es necesaria al cuerpo en su totalidad. Las partes del cuerpo son diferentes y cada parte distinta del cuerpo tiene un propósito distinto, porque usted no puede ver con la mano y usted no puede agarrar con el ojo. Entonces, muchas veces el don que el Señor le entrega, usted es tan orgulloso o tan miedoso que en vez de operar en obediencia, lo que hace es que se aguanta la palabra que el Señor le está entregando, y posiblemente en este momento el Espíritu Santo, para darle confirmación de la veracidad de esta palabra, le esté despertando dones. Posiblemente usted está recibiendo alguna palabra en su mente para alguien aquí, posiblemente el Señor le esté revelando algo para alguno de los hermanos, usted tiene pena. Pero familia, quiero que entienda algo, y que lo hemos hablado anteriormente. Si en este momento mi hermana Ruth Murillo necesita sanidad, y oramos por sanidad, y yo vengo, hermana, hombre, yo declaro sanidad sobre su vida, y no ocurre, ¿de quién es la culpa? ¿Mía? No. Y si ocurre, ¿a quién le van a dar la gloria y la alabanza? ¿A quién le van a dar los aplausos? Es de él. Si de repente el Señor me da palabra de ciencia para Bruni, yo me equivoco, estoy aprendiendo, estamos desarrollando el don. Y de repente con el tiempo Bruni dice, hermano, ¿sabe qué? Sí tiene razón. ¡Wow! Gloria a Dios. Estoy aprendiendo. Entonces usted no se contenga, y mucho menos en el cuerpo, cuando estamos en un ambiente de sanidad y de madurez, donde todos queremos desarrollar el don. Deje el miedo, deje la pena, porque todo esto es orgullo. Cuando usted tiene pena, usted está cuidando su nombre. ¿Qué va a pensar la hermana de mí? Y todo se trata de usted. No, ¿cómo usted va a desarrollar el don? Entonces usted tiene que, si el Señor está en este momento dándole revelación, dándole palabra, dándole algo, ejercíteselo, ejercítelo, perdón. Si le está dando palabra para su mamá, sus tíos, escríbaselo en un chat. Ahora es fácil. Ya no es de que tengo que hablar contigo. Los teléfonos estos de que para llamar. No, ya usted le puede tirar un chat, una nota de voz, y la persona le confirmará si es así o no es así. Usted, gloria a Dios. Y si no es así, gloria a Dios también, porque yo en fe, en un ambiente donde está el Espíritu Santo moviéndose, yo creí en lo que el Señor me puso en mi corazón. Dice la palabra en Romanos 9:1. El Espíritu Santo nos da confirmación y testimonio en nuestra conciencia. Entonces crea cuando el Padre le coloca algo en su corazón y en su mente, mientras estamos en estos ambientes. Seguimos. Entonces Pablo da un ejemplo
como el cuerpo es, así mismo es el cuerpo de Cristo. El 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en él, en un cuerpo, que es el de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entienda algo. Y eso lo hablamos ayer cuando hablábamos sobre quién es la cabeza y quién es la autoridad. Y entendimos pues que esposo y esposa no se refiere a niveles jerárquicos. Ellos son un solo cuerpo. Estaba casualmente estudiando sobre el matrimonio y el patrimonio. Y pues lo hablo rapidísimo. La palabra patrimonio, que proviene de patriarcas, es una palabra del latín que significa herencia. Y la palabra matrimonio, la palabra mat es matriz o madre, es la esencia. Y entonces monio es legado. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio es horizontal. Hombre y mujer tienen la autoridad sobre lo que ellos engendraron. Es un trabajo unísono, pero Dios, como dice la Biblia ayer, lo leíamos, el Padre lo que hizo fue facilitarnos las cosas. Hay una persona que toma la decisión final, pero ambos se ponen de acuerdo. Porque es horizontal, nadie es más alto que el otro. El patrimonio es la herencia, entonces es la bendición o el beneficio de una generación distinta a la otra. Ahí sí hay nivel jerárquico, por eso se habla de los patriarcas. Entonces quiero que entienda, familia, que así mismo es el cuerpo de Cristo. No es de que porque yo hablo palabra profética y tú tienes don de sanidad, tú eres más importante que yo. Porque si usted queda tuerto de un ojo, usted sigue viendo, pero todo el cuerpo lo sufre. Y si usted queda sin un dedo, aunque usted puede seguir agarrando, el cuerpo lo sufre. Entonces, entienda que toda parte del cuerpo es necesaria, como los dones espirituales. Así que desarrolle sus dones y edifique al cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo. Vamos a leer hasta el 24. Dice, porque todos bebimos de la misma copa. ¿Sí? Además, el 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Sí? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué eso no será del cuerpo? ¿Cómo el pie va a decir eso? Dice, y si dijera la oreja, hey, yo no soy ojo. Entonces no eres del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Dice Pablo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Entonces el ojo te hubiera perdido cuando le dicen algo. Necesita del oído. Dice, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? No pudiéramos disfrutar de los aromas, ¿sí o no? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Así que si usted tiene el don de profecía, usted está diciendo, sí, Fiti, mira que últimamente estoy recibiendo sueños, y pues me muestra a un hermano, me muestra a tal persona, y me da una pena decirle, ay, no, yo para qué el Señor me llamó a esto. Yo quisiera como un don de sanidad, algo más pretty donde yo ayude a la gente. Familia, si el Señor se lo entregó, y créalo. Dice la Biblia que es conforme a Él, a como Él quiere lo reparte. Uno, crea que esto es verídico. Dos, entienda que el Señor no le va a colocar en un lugar donde usted se siente cómodo, porque si usted está en zona de confort, no avanza. ¿Sí? Entonces, Dios le va a colocar en un lugar donde usted es carente. La esposa que el Señor me ha entregado es una esposa exigente, pero Dios me entregó a esta idónea exigente porque yo tengo carencias. Entonces, la exigencia de mi esposa me hace estar a tope, porque donde yo mengo en la oración, en la búsqueda espiritual, me caigo y me ataca a mi esposo una vez. Entonces, el Señor nos coloca en lugares donde somos débiles para fortalecernos. Por ejemplo, mi esposa es muy confrontativa y el Señor nos habla, si una persona pega contra ti, vaya aparte y dígaselo. Ella tiene eso clarito, pero yo no. Yo a la hora de confrontar a alguien, yo, ay, Señor, yo tengo misericordia como tú me has enseñado, tú le vas a enseñar. Si te está diciendo, ve y ataca, Fitín, es el momento.
Entonces yo carezco de esto y viene mi esposa, mi amor, la palabra así, así. Entonces lo que yo carezco, en lo que yo soy inmaduro, mi esposa me ayuda a crecer. Así que entienda que Dios le va a entregar un don. Y como se da cuenta, la manera en cómo el Señor me permite exhortar o predicar, siempre es dando látigo, ¿sí o no? Pero yo soy amor y soy paz. A mí no me gusta decirle nada malo a nadie. Entonces, como yo tengo esta carencia, el Señor me coloca en donde yo carezco. Y pues toca obedecer. Así que entienda, familia, que donde usted, si usted tiene poca fe, Dios le va a poner un don para que su fe sea aumentada y para que su nombre sea glorificado. Y usted diga, mira, ¿sabes qué? Yo nunca jamás, yo era la más incrédula, el más incrédulo. Y ahora mira, la gente depende de mi fe. Para que el nombre de Él sea glorificado. Así que usted no desista del don que tiene. Porque el Señor se lo colocó conforme a lo que Él quiso para darle crecimiento y madurez a usted mismo o misma. Seguimos diciendo acá, leyendo el 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Para así todos, porque si todos, fueran un solo miembro, no estaría el cuerpo. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Sí o no? ¿Cuál es uno de los miembros de su cuerpo más débiles? Su ojo. Eso es débil. Se le mete una brusquita y ya páramo. Ay, se me puso rojo. Sóplame ahí. Entonces, es el más débil, pero es uno de los más necesarios porque usted está pendiente, usted ve. Así mismo es el cuerpo de Cristo. Usted lo que ve más débil, a los más suavecitos, a los calladitos. Créame que si lo está procesando para llevarlos a grandes niveles y va a ser más necesario en su vida. Así que no menosprecio, no tomen poco lo que el Señor uno le ha depositado y sus hijos, sus sobrinitos o el que tiene menor edad que usted, no lo tomen poco. Sigue diciendo el 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos o importantes, se tratan con más decoro. ¿Sí o no? Ahora entendemos que los ojos son tan necesarios, son creo que más necesarios que las manos. Pero las manos es lo que usted le pone el anillo, le pone el reloj, le pinta las uñas. ¿Ah? Es lo que usted más viste. Usted, esta parte usted para qué la usa, los pechos, el abdomen, usted para qué usa eso, para nada, pero usted lo viste y le pone los mejores suéteres, le pone el mejor collar. Entonces entendamos que esto es equitativo. El Señor mismo nos entregó el cuerpo para aprender la equidad y balancearlo correctamente. Lo que posiblemente usted vea como que, bueno, ese es el que limpia la iglesia, así que ese no tiene ningún don. Eso es un don, porque es un llamado de servicio. Entonces, a eso téngale mayor estima. Llévele su plato de comida. Siéntese con la persona y escuche lo que va a ver, que va a recibir rema y palabra de Dios. Ámelo, hónrelo. Porque le está poniendo a la iglesia bonita para que usted en los servicios se sienta cómodo. Sigue diciendo. El 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo o desequilibrio, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Cómo usted reacciona cuando otra persona es honrada? Está bien, pero yo lo puedo hacer mejor que el hermano. Está bien, Dios lo usó y está bien, ella es la líder, él es el líder, pero yo lo puedo hacer mejor que él. ¿Por qué no lo quitan del puesto? Alaba. ¿Por qué yo no soy la que gobierna la casa? ¿Por qué yo no soy la autoridad de mi casa? ¿Por qué yo no nací hombre? Yo lo puedo hacer mejor que él. Y en vez de, no, que, oye, tu esposo es tremendo hombre de Dios.
Un hombre que Dios utiliza. Ah, pues si supieran que la que lo pone así soy yo porque yo estoy orando por él. Ah, porque yo soy la que lo tiene así, porque yo le digo, ora, yo le digo, vamos a leer la Biblia, le anda de fresco. ¿Ah? Entonces te molestas por la honra que recibe el otro, en vez de tú dices que, wow, gloria a Dios, mi oración ha sido efectiva. Gracias, Señor, por lo que está. No, no, no. Pero aquí la palabra me enseña que si un miembro le duele algo, ahí está, sufre para que sigas haciendo esas trastadas. No. Sufra con el hermano Chuzo, mi hermano. Gloria a Dios porque el Señor te permitió pasar esto para edificar a otra persona con el testimonio, pero Chuzo, me duele y Dios nos va a levantar. Y usted se incluye, nos va a levantar de esto. Porque si un miembro sufre, si el dedo sufre, usted no te dice que ahí está, te lo digo, por estar metiendo el dedo en el extractor o por estar metiendo el dedo en la puerta y te machucaste, sufre. No, usted sufre, el cuerpo sufre por completo. Entonces nos corresponde de la misma manera sufrir con el hermano, ayudar al hermano a crecer, animar al hermano, orar por el hermano, levantarlo, honrarlo. Mire las cantidades de trastadas que hacía Corinto, y Pablo tenía espacio para honrarlos. Y le dijo, me encanta que en Corinto hay tanto mover espiritual. Se nota que están buscando del Señor. Hey, muchachos, los alabo porque te han recibido con alegría. Me encanta. Pablo tenía espacio, veía espacio en cómo honrarlo, a pesar de que esos manes estaban haciendo desenfreno sexual y haciendo trastada, y había homosexualismo, y había feminismo, y había aborto por todos lados, y sacrificio de niños, y había de todo, poco de locura. Lo que leímos en 1 Corintios 5:5, ¿se acuerda? Que un hombre se acostaba con su madrastra, teniendo el papá ahí. Pero Pablo dio espacio para honrar a cada hermano. Usted escucha esto, usted no va a dónde te voy a honrar si estás haciendo trastada. Pero Pablo dio espacio. Entonces usted dé espacio porque usted también falla. Dé espacio para honrar al hermano. Entonces, si sufre el hermano, sufra con él. Dice la Biblia en Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Sencillo el versículo, pero edifica. Y vamos cerrando. Gloria a Dios. Dice, y aún el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. En la actualidad, que no se utiliza correctamente, pero gloria a Dios, un título, pues, gloria a Dios. El apóstol es aquel que es fundador de iglesias o el que levanta una obra de parte de Dios, porque Dios es quien lo fortalece, lo guía. Entonces, pues, esto es lo que nosotros consideramos como apóstol en la actualidad. Pero en aquel entonces era el enviado. Por esa razón, Pablo decía, yo soy el apóstol de los gentiles. O sea, yo fui enviado a los gentiles exclusivamente. Es lo que Pablo quería decir. Entonces, el apostolado, una persona enviada, pues, en este tiempo, a sembrar obras, a levantar obras. Gloria a Dios por el hermano que sea apóstol o que tenga llamado apóstol en la actualidad. Dice, a otros son profetas. Así que usted no vuelva bíblicamente a decir que ya no existen profetas como otros predican. La Biblia me enseña que en la actualidad tiene un llamado también personas a ser profetas, tanto hombres como mujeres. Recuerden que las hijas, ¿se acuerdan cuando estudiamos Hechos? Hablamos de nuestro hermano Felipe, que me encanta Felipe, cuando bautizó al eunuco y todas estas cosas. Dice la Biblia que Felipe, sus hijas, tenía 4 doncellas, eran profetisas. ¿Sí? Así que usted, mujer, si alguien le dijo que no, que la mujer no puede, usted tiene el llamado, hermano. Usted puede profetizar. Bien, seguimos leyendo. Los terceros, aquí está Pablo dándole en orden. El apóstol es el enviado, el profeta es el que habla de parte de Dios. Los terceros son maestros. Maestro de la palabra es aquel que tiene la capacidad de poder enseñar la palabra, de poder diluir la palabra de una manera que usted la comprende con facilidad. Luego de estos, los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan o los que sirven, y luego los que administran. Esto lo hablamos cuando leímos Romanos. Y los que tienen don de lengua, los que hablan pues
otras lenguas para edificación de la iglesia. Que esto no lo quiero entrar porque lo hablamos en el 14. Está bueno. Dice el 29, son todos apóstoles. ¿Ah? Aquí todos son enviados, porque imagínate si yo vengo y abro iglesia y todo el mundo aquí, los 34 que están aquí se ponen a abrir iglesia, ¿quién va a ocupar la iglesia, hermano? ¿Ah? Nadie. No. Cada uno tiene un llamado, dice Pablo. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. Todos son maestros. Hacen todos milagros. O sea, el que tiene el llamado a ser maestro, pues que enseñe. ¿Se da escuela dominical en su iglesia? Pues ese es su llamado. Enseñe con amor. Hey, ponga en práctica su don. Cuando le permitan dar una exhortación en la iglesia, pues dé una enseñanza, una predicación, porque es su llamado. Jesús era maestro y por excelencia. Como él buscaba las estrategias para explicar a la gente, entender algo que en su vida, y lo entendieron muchos, los que estaban dispuestos. Porque estaban los fariseos, los estudiosos, y estaban los judíos que no tenían mucho conocimiento, los despreciados por la sociedad. Y los que tenían el corazón dispuesto entendían. Y los fariseos cerrados. Así que no tiene nada que ver con su nivel académico, sino con cuánta disposición de corazón usted tiene para recibir. ¿Sí? Y vamos cerrando, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos lengua? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Wow, ¿cómo termina este capítulo? ¿Ah? ¿Cómo Pablo le da la apertura de la preeminencia del amor? Yo tengo como subtítulo del capítulo 13, el amor. Y como él mismo dice, pero aún les voy a mostrar un camino mejor que anhelar o que procurar los mejores dones. Y pasado mañana, entonces vamos a hablar de cuáles son los mejores dones para que usted lo procure. Recuerde que, dice Pablo, lo puede procurar, o sea, puede anhelarlo, mas no lo puede pedir con exigencia porque el Espíritu lo da conforme a lo que él quiera. Padre, te damos gracias por este excelente y maravilloso estudio de hoy que nos ha dado mucha claridad, que le ha dado